La fuente dorada de Salobreña. Por M. A. Martín. Prólogo. Estas páginas narran una gran aventura de ficción vivida por dos hermanos en la magnífica villa de Salobreña, un relato salpicado de notas históricas, mitología árabe y estilo de vida local. La fuente descrita en este cuento existe en la realidad, aunque usa otro nombre, y de pequeño iba allí con mi padre para abastecernos llenando varias garrafas que acarreábamos en el maletero de su mini rojo de techo blanco. Las primeras veces que acudía a este manantial aún no entendía cómo ese flujo continuo de agua bajaba incluso los días sin lluvia y me provocaba mucha curiosidad cuál sería su recorrido por el interior de la roca hasta acabar brotando allí. Esta inquietud también me hizo pensar que donde hay agua hay vida y que, por tanto, en el interior de esta gran formación rocosa seguramente hay criaturas y plantas que nunca conoceremos. Ya de adulto, y resuelta esta primera duda que tuve, me surgió otra pregunta: ¿cómo se escribió por primera vez el nombre de nuestro pueblo en un papel? Según relata la historia, los fenicios fueron quienes dotaron a esta pequeña región de la categoría de pueblo y la llamaron Selambina, pero, tras varias búsquedas en la biblioteca local, el museo local e internet, no encontré la palabra Selambina escrita en fenicio. Un año después de mi primer intento fallido, lo volví a intentar obteniendo el mismo funesto resultado que la primera vez. Aunque en esta ocasión pude ponerme en contacto con una profesora de la Universidad de Barcelona que impartía clases de cultura y lengua fenicia, la historiadora María Josepa Estanyol y Fuentes, que muy amablemente atendió mi petición de traducir la palabra Selambina. Pasados unos días, María Josepa respondió el correo electrónico de mi ruego con la foto de un papel y la opción más probable, escrita en él. Estas dos preguntas, en principio inocentes, consiguieron empaparme de la cultura y el linaje del lugar donde nací y además me dieron la chispa para escribir este cuento y compartir con el mundo el orgullo que siento por mi tierra. Capítulo 1. Junto con las primeras golondrinas y vencejos, anunciadores de la época estival, llegaron a Salobreña Leila y Mateo, dos inquietos hermanos de 18 años, respectivamente, para visitar a sus queridos abuelos. Los niños contaban los días de espera para volver a esta maravillosa villa, ya que para ellos estar en el pueblo era sinónimo de vacaciones y de saborear los deliciosos platos de la abuela. Salobreña es un pueblo situado en la costa de Granada que cuenta con las singularidades de estar asentado sobre un macizo rocoso y poseer un castillo de estilo árabe en su punto más alto. Leila, de pelo liso y largo con un tono avellanado muy parecido al de sus ojos, era muy locuaz y su gran manejo del léxico la hacía muy suspicaz con las palabras. Era capaz de descifrar mentiras y engaños solo escuchando una conversación. Siempre llevaba un atuendo poco colorido, ya que simplificaba todas sus prendas en 3 colores de tonalidad parecida, negro, marrón y azul. De esta manera no perdía tiempo en la decisión matutina de qué ropa ponerse, que le parecía de lo más tediosa, y así podía dedicarse a otras cosas que le gustaban más, como leer, jugar con su hermano o escribir cuentos. Mateo, bajo su gorra favorita que solo se quitaba para dormir, lucía una melena rubia y lisa cortada por debajo de las orejas. Su flequillo tenía un caprichoso remolino que giraba en el sentido contrario a las agujas del reloj y sus ojos eran marrones como los de su hermana. Era un niño muy ágil y enérgico, y se sentía muy cómodo con la expresión corporal. Además, al contrario que a su hermana, le importaba mucho su aspecto. Siempre llevaba su gorra de visera plana y ropa muy colorida, cuanto más llamativa mejor. Durante el recreo siempre hacía un show de baile en el patio del colegio. Al principio eran unos movimientos simples, pero conforme iba aprendiendo nuevos pasos de baile el show se iba alargando más y más, y su forma de vestir le ayudaba a ser el centro de atención y a sentirse más seguro. Ese fin de semana era doblemente especial, pues un eclipse solar total se podría ver a las 5 de la tarde del sábado. El último eclipse de esas características había tenido lugar 300 años atrás, por lo que era un evento atípico que había tenido mucha repercusión en los medios informativos y las redes sociales durante toda la semana. Tras aparcar el viejo y destartalado coche, Marcos, el padre de los niños, se bajó del vehículo para abrir el maletero y sacar las mochilas, pero al meter la llave en la cerradura y girarla notó un chasquido extraño. Cerró los ojos y suspiró, ya se imaginaba qué había pasado. Al entreabrirlos y mirar su mano confirmó sus temores, sus dedos sostenían la mitad de la llave, la otra mitad permanecía dentro de la cerradura. Enseñó el trozo de llave a Leila y a Mateo, que empezaron a reírse y a acariciar el coche. Pobre Bernardo, ya está muy viejito, dijo Leila. Por suerte,
La llave que se había roto solo servía para abrir el maletero, con lo que Marcos pudo entrar de nuevo en el coche y pulsar un botón que también lo abría, sin necesidad de llave. Los niños cogieron cada uno su mochila y subieron las 3 plantas del edificio antiguo hasta llegar a casa de sus abuelos. Ya era viernes por la noche cuando entraron en el piso, con lo que solo les dio tiempo de cenar y ver la televisión un rato junto con sus abuelos, Antonio y Teresa, y sus tíos, Miguel y Álvaro, antes de irse a dormir. Al día siguiente, como era costumbre, los abuelos se levantaron primero. Antonio, que siempre había trabajado en la construcción, se levantaba con mucha energía y, tras afeitarse, vestirse y peinar su gran maraña de pelos castaños y grises, se puso a hacer el desayuno. Mientras tanto Teresa, a quien le gustaba ir siempre bien vestida y peinada, sacó la ropa de sus nietos de las mochilas para plancharla, ya que no había cosa que odiase más que la ropa arrugada. Esto lo sabía muy bien su hijo Miguel, que cuando era pequeño dormía solo en el cuarto donde estaba el armario más grande de la casa. Allí se guardaba toda su ropa y la de sus hermanos, y cada día descansaba una hora menos que ellos porque su madre entraba a su dormitorio cada mañana encendiendo las luces y dando golpes para sacar la ropa de toda la familia y dejarla bien lisa. Así ocurrió hasta que un día Miguel llegó a un acuerdo con su madre para que ella planchara por la noche después de cenar y así tanto él como ella pudieron dormir una hora más todas las mañanas. Cuando doña Teresa acabó con la tarea se vistió, perfiló sus grandes y alegres ojos verdes y se sentó junto a su marido en el salón para tomarse el café, las tostadas y el zumo de naranja que éste había preparado. Nada más acabar de desayunar, cogieron las bolsas con todo lo necesario para hacer de comer al mediodía y pusieron rumbo al cortijo. Al poco de irse los abuelos, se despertaron Leila y Mateo. Por el patio de luces se escuchaba el canto de cientos de vencejos y golondrinas que sobrevolaban el edificio. Después de remolonear un poco en la cama, los niños se fueron a despertar a su padre saltando encima de él. «Tenemos hambre, tenemos hambre», repetían sin parar al unísono. Tanta algarabía despertó también a sus tíos, que se levantaron de la cama y fueron directos a la cocina. Calentaron vasos de leche en el microondas y pusieron en una bandeja la bollería artesanal que habían comprado el día anterior en una panadería local famosa por sus cuñas. Unos bizcochos triangulares rellenos de crema y cubiertos de chocolate. Lo llevaron todo a la mesa del salón junto con 2 botes metálicos en los que se podían distinguir las palabras cacao en uno y café soluble en el otro escritas a mano y varias cucharas. El tito Miguel, Leila y Mateo añadieron del primero a su vaso de leche y el tito Álvaro y Marcos pusieron del segundo en el suyo. Tenían tanta hambre que lo único que se escuchaba eran los dibujos animados que emitían en la televisión y el tintineo de las cucharillas chocando con el cristal de los vasos. Cuando acabaron de comer se subieron todos al coche de Marcos y pusieron rumbo al cortijo.